Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo formato. Vamos a ver cómo funciona en nuestros domingos random o domingos al azar. Ah, yo no sé si a ustedes les ha pasado que les está costando como el arranque de la época de la época creativa después de tanta pereza, tanta cosa. A mí me ha costado un poco, aunque he hecho un par de páginas. Pero incluso, créame que estuve, ¿cómo estás, María? Eh, Estuve, sin mentirles, como, no sé, 3 horas pensando si iba al live o no. Así es que sí, porque la verdad es que la pereza puede más. Denme un segundito. Perdonen. Entonces, bueno, la pereza sí puede más. Entonces, yo pienso que lo más difícil es como empezar. Así que decidí agarrar una técnica un poco tan random como este domingo para hablar de qué podemos hacer para arrancar. Y yo tengo varias ideas, todas random, pero y al final voy a hacer un proyectito, así que yo espero que alguien más se conecte, si no, bueno, no importa, igual queda aquí grabado. Les cuento, bueno, estos son mis journal. Yo tengo 20 journals activos ahora mismo. Técnicamente 21 porque tengo uno que no he terminado, pero tengo 20 journals. Entonces quería enseñarles un poquito y yo los tengo numerados. Y les iba a enseñar un poquito qué es cada uno y cómo yo los uso, ¿no? Entonces por eso los puse todos aquí, que ven que son un montón. Originalmente los tenía en orden de tamaño, pero luego cosas fueron pasando y el tamaño se perdió. Así que les voy a enseñar un poquito de todos mis proyectos. Eh, no sé si ponerlo como imagen completa. Déjenme ver. Así. Poniendo este como grande. Ajá, exacto. Este me gusta. O así, con mi carita en una esquina. A ver. Esta me funciona. Solamente confírmenme si me están escuchando. Ok. Estos son mis journals en general, como les decía. Y vamos a empezar con el journal número 1. Que ven, aquí le puse el número 1. Y este es un mini journal. Ya les digo el tamaño. Que es de 3,5 por 5,5. Es el tamaño de este journal. Es papel de acuarela. Y es Moleskine. Y yo empecé a trabajarlo sobre todo con lindis. Entonces este lo tengo casi terminado. Pero principalmente los proyectos que he puesto aquí son con lindis. Y sobre todo fue interesante porque empecé a trabajar un formato muy vertical. Este es un formato parecido como el de los tags, como el de las ATC, que es muy vertical y lleva una composición que uno tiene que pensarla un poco. Entonces sí ha sido bueno, esta página no está terminada. Este ha sido un journal bien interesante y debería terminarlo en algún momento. Toda esta página está medio. Entonces, bueno, tengo varias páginas aquí. Entonces, este es mi journal número 1. Creo que no tengo ninguna página totalmente en blanco, solo la última, esta de aquí. Todas tienen algún fondo, así que tengo que completarlas. Entonces, este es mi journal número 1. En realidad fue uno de los que más usé en el 2022. Así que quisiera terminarlo de aquí a que se acabe enero. Entonces, mi journal número 2. Mi journal número 2 lo empecé primero que el journal número 1.
Solamente que los números se los puse después y como les dije, les puse el número por orden de tamaño, pero bueno, después otras cosas pasaron. Este journal es tamaño 5.5 por 5.5, es marca Arteza y también es papel de acuarela. Este journal yo lo uso mucho para probar cosas. Y después esas cosas que pruebo las convierto. Por ejemplo, esta es una página que nunca he publicado. Esas cosas que pruebo, como esta, después las trato de convertir en, como esta está medio palo, las trato de convertir en una página publicable. Pero este journal siempre lo he utilizado principalmente para probar técnicas, probar productos, y tiene cosas bien random. Bien, esta va a ser la palabra de este live, random. Así que sigue. Tiene como de todo un poco, tiene algunos proyectos terminados, pero también tiene muchos fondos. Este journal lo utilicé mucho para probar fondos, así que sí, también lo utilizo como para ver y terminar cosas. Pero también está bastante llenito. Creo que todavía tengo alguna página en blanco en él. No estoy segura, creo que no. 100% en blanco creo que no tengo ninguna. Bueno, estas más o menos. Así que ese es mi journal número 2. Mi journal número 3 es, también es, este es 6x6 creo. Un pelín más grande, sí, 6x6. Y es como un papel reciclado, no es propiamente acuarela. Y es el mini journal de Dina Wakley. Entonces tiene mucho el estilo de los talleres de ella, porque este journal lo empecé con los talleres de Dina Wakley y no lo he terminado. Así es que sí tengo que ver que creo que también tiene todos tienen fondo. Solamente que tengo que algunas cosas raras. Entonces quiero ver si avanzo con él en algún momento. Pero sea journal número 3. El journal número 4, que realmente es el número 4 porque no sé, porque mi journal número 4 ya yo lo terminé. Entonces lo reemplacé por este. Es el journal de Stone Paper de Vicky Papayoano. Esta página la hice no hace mucho. Entonces este journal está relativamente nuevo. También pruebo algunas cosas aquí. Y tengo algunas paginitas hechas. Algunas cosas que hemos empezado. Esta página también no la he publicado. Entonces sí hay como cosas. Aquí estaba probando una tinta, etc. El journal número 5, este es también Moleskine. Es 5.5 por 8, si no me equivoco. 5 por 8, sí. Es papel de acuarela, marca Moleskine. Y decidí que lo voy a hacer como casi con puros rostros, puros personajes femeninos. Entonces, igual tengo páginas listas, otras que no, algunas pruebas, pero sí decidí que todos los puntos focales de este journal tienen que ser personajes femeninos. Así que ese es el libro número 5. El número 6 es igualito, también es el mismo cuaderno de acuarela de Moleskine. Pero este cuaderno es viejo porque originalmente yo lo usé cuando estaba aprendiendo acuarela. ¿Ven? 2017. Es súper viejo. Hi Lisa, how are you? I'm just talking a little bit of random ways to kick up the creativity. I hear an echo. Tell me if you hear it too, to fix it. Siento como un eco, me avisan si lo tengo para arreglarlo.
Entonces, este libro es de acuarela, como les decía, es 5x8. This is a watercolor book. It's 5x8 and it's very old. It's from 2017, es del 2017. Y tengo muchos ejercicios que hice en su momento de acuarela. And they have a lot of exercise I did in the moment of watercolor. Pero decidí convertirlo en un journal y quedarme con esas páginas que sí me gustaban y caerle encima a aquellas que ya no me gustaban. And I decided to keep those pages like this one that I really like and just go over those that I don't like this one. Así es que he empezado a mezclarlos y les he caído con papel de arroz, pintura, etc. So I start to mix it up. So this one I did this year and also this one with watercolors, papers and everything. Así que es simplemente como aprovechar las páginas para que sea lo que el día de mañana lo puedo enseñar. So it's just to, you know, take advantage of the class, of the book. Give me a second, que me está llamando mi jefe. So this is journal number 6. El journal número 6. El journal número 7, todavía el sol de hoy es mi favorito. Journal number 7, as today is my favorite. This is a Ranger, Diane Reveley Ranger Journal. Este es el journal de Diane Reveley de Ranger. Las páginas no son acuarela. The pages are not watercolor, pero son muy buenas para absorber medios. No sé exactamente qué material son, pero son muy gruesas, parecen cartulina. They are, I don't know what material are, but they are very thick, look like some sort of cardstock, very heavy. Y absorben muy bien los medios, and they absorb very good mediums. So, en estas trabajo usualmente spreads. In this book, I usually work spreads, like this one. Journal número 8. Journal number 8 is a watercolor book. Este journal es... no. ¿Este no es de acuarela? ¿Este es de acuarela? No. Okay, this is not watercolor. This is a sketchbook. Este es un sketchbook. Este no es un libro de acuarela. Es de Arteza. Y no me acuerdo el gramaje de las páginas. I don't remember the GSM of the pages, but they are very thick, but they are not watercolors, and they don't have any texture. Y no tienen ninguna textura, son bastante lisas. I really don't know, Lisa. I just, you know, I just feel them, and I just, you know, touch them, and I kind of know if they took some abuse. Yo la verdad les toco las páginas y para estar segura que aguantan. La verdad es que no me acuerdo. I promise I will. Let me look in Amazon. Arteza 8x8. Because I really, they should have the grams. Voy a buscar en Amazon porque ellos deben tener. Aquí está, Arteza. This is 110. No. 825 by 825, 180 GSM. That is 110 pounds. Este libro es de 180 gramos, o sea, 110 libras. Y aguantan bastante
abuso. Porque a pesar de que no son tan gruesas, la verdad es que aguantan bastante lo que les ponga. Even if they're not that thick. For example, this page, I use gesso, paint, glue, paper, watercolor, and it is still sturdy. Yo en esta página le eché gesso, pintura, acuarela, goma, papel, y todavía está bien firme. Así que este es el número 8. This is journal number 8. Number 9. This was a book that I bought in New Orleans. Este es un libro que yo compré en New Orleans y que ya lo leí, and I already read it. Que se llama A Book That Takes Time, and I love the cover. Se llama Un libro que toma tiempo y me encantó la portada. Es mucho de desarrollar la creatividad. It's a lot of about you know, develop the creativity and don't let anything, you know, surpass your. It's a lot of wellness. Es mucho de wellness. Por ejemplo, don't be afraid of your emotions. No tengas miedo de tus emociones. Y habla de cosas divertidas. Pero una de las cosas que me encanta es que tiene muchas imágenes. One of the things I like is that it has a lot of images. And so I decided to use it. This is an idea that I take from Maremi. Esta es una idea que tomé de Maremi, que decidí usarlo como una base para hacer journal. Son páginas muy delgadas. They're very thin. They're book pages. Very thin. Lo que hago es que a veces pego 2 o 3 páginas juntas. O las cosas que le pongo lo vuelven más duras. For example, I glue here 2 pages. And it became a little bit more sturdy. Por lo menos aquí pegué 2 páginas y se puso más firme. Aquí, here with the paper in the background, the rice paper in the other page, it also, and the glue, it became very sturdy. Así que entre la goma, el papel de arroz y las cosas que pegué ya se van poniendo duritas. Así que eso es un poco lo que hago para que esta aquí tiene, creo que son 2 o 3 páginas pegadas. This one have like 2 or 3 pages glued together. But one of the amazing things that I like is it gives me a beginning. Me da un comienzo. Por ejemplo, esta página yo la pinté toda con... esta es la página original que viene con el libro. This is the original page that comes with the book. And then I painted with light blue. So whatever I will do here, it would be with a lot of black and with light blue. So it match. So that gives me and start. Eso me da un inicio. Creo que, por ejemplo, aquí también tuve una... Esta, por ejemplo. This one I made for Christmas. These leaves and flowers come with the book. Estas flores y hojas vienen con el libro. Y fue lo que yo usé para hacer mi página. Entonces me sirvió de inspiración. It worked like inspiration to do this page. Also with this page, también como esta página. Esta página de acá, this is the original page from the book. And I wanted to do something like this, like, you know, like this post-its, sticky notes, and, and messages. Quise hacer lo mismo del lado de acá, como con post-it, cuadritos, mensajitos. Entonces quise como reflejar esta página acá, pero a mi estilo. So I want to reflect this page here, but in my style. So this is a good idea. Some days I just cover everything and start from scratch. Pero a veces nada más lo cubro todo y empiezo de cero. Pero es una buena idea. So this is my journal number 9. Es el journal número 9. Otro ejercicio de creatividad es el journal número 10. Another exercise of creativity is journal number 10. Because it's all black. Porque es todo negro. Entonces, trabajo muchos doodles.
I work a lot of doodles with this one. And it's quite a challenge. Es realmente un reto hacer cosas monocromáticas en un fondo negro. Así que sí, no lo uso tanto, pero trato de encontrar formas de trabajarlo. I don't use it that often, but I try to work ways to, you know, be creative with it. And then that was 10. 11. Okay, 11. Dina Weekly's Mixed Media Journal. This is a big one. Big one for me. Este es el journal de Mixed Media de Dina Weekly. Es grande. Es 7.5 por... Las páginas son 7.5 por 10. Es 7.5 inches. Yeah, I love black pages too. Challenging, but I love them. Este es 7.5 por 10. And the material is varied. They have different materials. Y tiene diferentes materiales. Esto es como un papel de acuarela ish. This is watercolor ish. They have canvas. Tienen canvas, que no lo uso tanto. Cards, craft paper. Tiene craft paper. Tiene enequén. They have this thing that I'm not sure how it's saying in English. And they used to have canvas pages, but I turned them out. También tenía páginas de canvas, pero yo las arranqué. Aquí está, aquí queda una. I have one. I keep one, but I tear most of them. Yo arranqué la mayoría. Así como es un reto trabajar journals pequeños, también es un reto trabajar journals grandes. As it's a challenge to work small journals, it's also a challenge to work big journals, because there are more area to work, porque obviamente es más espacio para trabajar. Entonces, yo hago mucho en estos journal esto. Porque usualmente si trabajo en un canvas, lo hago muy 3D y eso llena mucho el espacio. If I work on a canvas, I work very 3D and that fills a lot of the space. But when you have to be flat, it's also a creative challenge of composition. Trabajar flat en un espacio grande también es un reto de composición. Entonces lo que hago es tratar la mayoría de estas páginas como si fueran una pintura. What I really do is work most of these pages as if they were a painting, you know, a landscape. And I usually work with paper or rice papers to deconstruct them and then put it together again as a picture. Lo que hago es que usualmente uso papel de arroz o papeles que me gustan, que los deconstruyo y luego los vuelvo a poner como si fueran una pintura. Entonces, o como una foto, pues. Eso es mucho lo que hago en estas páginas. Hay muchas que he empezado y no he terminado. There are a lot of that I start and I haven't finished. But someday, at some point, the creativity will hit. Then we have 12. Seguimos creciendo y tenemos el 12. Este es el Pre-Start Journal de Diane Reveley. Este es el journal pre-empezado de Diane Reveley. These pages, they have one blank page on the left and one background on the right. Ellas son bien grandes. Ellas tienen una página en blanco a la izquierda y una página con el fondo a la derecha. Y son 8 pulgadas por 11, casi 11 y media. They are 8
is I think this is A4. It's 8 inches, 8 1/4 inches wide and 11 1/4 inch tall. Son como 8 1/4 por 11 1/4, que eso creo que es el A4, creo. Entonces, son cool para empezar cosas. A veces es súper retadoras. Esta página, por ejemplo, yo traté de replicar. Hi, sir, how are you? How are you, Southpaw? I tried to replicate this page here. You know, this is the original from Diane Rivoli, and this one is original by me. So try to work together. And this one I posted yesterday at the Scrapbook at Spectrum Art Creations and Friends page. Esta página la puse ayer en Spectrum Art Creation y amigos en la página de Facebook. Y el fondo ya venía hecho y me pareció muy adecuado para trabajarlo con Art by Marlene. The background was already made. It was this kind of patchwork thing, and I thought it was great to work with Art by Marlene. This is very chaotic. This is very not me, but you have to play, and it have lots of backgrounds. This was similar of the one I used for Art by Marlene doll. So yeah, you have great ideas to start your page. Tienen muy buenas ideas para empezar tu página. El número 13, number 13, is this tiny thing. It's also, we go back to small. Regresamos a lo chiquito. Este es 3.5 por 5.5. This is 3.5 by 5.5. And this is kind of new. Este es bastante nuevo. La marca es Stillman and Birn. Stillman and Birn. Lo compré en Amazon. I bought it on Amazon. And this is kind of cardstock-ish. I don't know how many ESM are. No sé qué grosor tiene, pero this is Lindy, so I work with very wet mediums and it works great. And dripping, part of the classes we made with Maddie, so I did also this tiny thing for the challenge. So this is number 13. Number 14, I call this my doodle book. I was inspired by Tracy Verdugo. She had this challenge that was make a doodle a day, but I cannot keep it up. But it's very nice. But because I keep it in my purse and I take it everywhere. The thing is, you start doing these kind of doodles, and then you finish with white pen, black pen, and dots. They're not that complicated things. Some of them are markers, some of them are coloring pencils. I try with acrylic and it didn't work very well. So, but this is, I have this unfinished pages like this one. They already have the colors, and later on I start to add the dots, the doodles, to when I'm bored or stressed. And this is very nice because dot is very easy. A veces cuando estoy aburrida me lo llevo y estas páginas ya están prehechas. Simplemente tengo que añadirle como el negro o los puntitos y eso es como bastante fácil de hacer.
For example, this one, I did it yesterday. Por ejemplo, esta la hice ayer. Yo me la llevo y para mi oficina un día, entonces empiezo a rellenar con negro. So this one I take, for example, for my office. And then if I'm kind of bored, I take a marker and I start just doing this. You know, coloring in black, you know, circling and everything. Así que eso me ayuda bastante a relajarme. This helps me a lot to relax. This one is 14. 15 is Moleskine book, black book, also 5.5 by 7. I just have one page of this on this one, but I'm thinking I will, you know, add more soon. I don't know why I only have one, because this is a very old book, like 2 years, but I put the number because I need to do something with it. 16. I'm kind of in love with this one. El número 16, estoy un poco enamorado de él. Es mi journal japonés. It's my Japanese journal. I also call it the Infinite Journal. This is an accordion book. Es un libro de acordeón. Y lo que tú haces, and what we do is, you start, okay, I'm going backwards. You start with adding, you know, some collage. Empiezas a añadir algo de collage. Le pones stencil, you add stencil, and then you start painting. And it's an infinity book because you start creating your story, porque empiezas a crear tu historia, and you start to add thoughts and images, and you start developing little by little, because it ends. You can see, if you see it like here, it ends, but the truth is it continues. So you have to start matching the way you end here, and then go forward. That's it's an amazing idea. I took from Karen Tamir, and I love it. This is 16. 7 and 17. Where's 18? I'm pretty sure I have number 18. I don't remember. Okay, this is number 17. Where is 18? Oh, yeah, I remember. Okay, this is 18. 17 is Vicky Papayoanou's Stone Paper. El número 17 es el libro de Stone Paper de Vicky Papayoanou. This is 5.5 by 8.25. Este es 5.5 por 8.25. Entonces también este es relativamente nuevo. This is relatively new. I have it since September, I think. So I don't have that many pages. As you can see, I don't use my journals in order. Como se acaban de dar cuenta, yo no uso mi journal en orden, sino me sale un poco del forro. Number 18, it was a gift. It was a class. El número 18 era una clase que tomé con Adonis. This was a class I took with Adonis, but I was not totally happy with the cover, and I ripped it off. Y no estaba muy feliz de cómo quedó la portada, así que le arranqué todo y la tengo que volver a hacer. But this is a craft journal. Este es un libro de páginas craft de Dina Wakley. So it's very interesting to work with something, start with something that is not white. Es interesante empezar con algo que no es blanco, y cómo tienes que trabajar esa composición, and how you have to work that composition. So it's very interesting, and I love it. I love it. Thank you, Adonis, for your gift.
And number 19 is a binder. El número 19 es un binder. This is 49 and market. But the thing is, you can put everything. I have, lo bueno es que puedes poner de todo. Tengo páginas crafts. Tengo páginas de scrapbook. I have scrapbook pages. I have white pages too. Over here, I have watercolors. So I have a little bit of everything here. Así que tengo un poquito de todo aquí para trabajar. Este journal. So I have a little bit of everything to work this one. And number 20 is my Christmas journal that I haven't finished. Y el número 20 es mi journal de Navidad que no he terminado, pero debo terminarlo en algún momento este mes. But I have to finish some point January. So those are my 20 journals. ¿Por qué se los estoy enseñando? Why I'm showing you this. La razón por la que les estoy enseñando esto es porque si son como yo, voy a poner mi cara aquí. Hi. One of the reasons I'm showing you this is because if you are something like me, you totally lost your mojo during the holidays. Si son un poquito como yo, han perdido totalmente la creatividad durante las vacaciones. Yo lo que quiero es dormir. What I really want is just sleep and binge watch Netflix and do nothing. Lo que quiero es dormir, maratonear Netflix y no hacer nada. Entonces no se me ocurre nada. I really don't have anything in my mind. Pero primero que nada tengo esto. First of all, I have this. This is the Spectrum Art Creation craft list that Maddie left us in December. Esta es la página de los retos de Spectrum Art Creation que Maddie nos dejó en diciembre. Esto me ha ayudado mucho a seguir creando. This has helped me a lot to keep creating. And to be honest, I have to use 50% of the things I bought from Saks, Spectrum of Creations, and I do have that many, but it's also another limit. So sometimes I need to know, okay, with something as generic as make a journal page with 20 journals, how I make a page. Con algo tan genérico como haz una página de journal, con 20 journals, ¿cómo me decido a qué hacer? Entonces, se me ocurrió algo y le añadí un punto adicional y me voy a robar una idea de Lisa. I have this idea and I'm stealing an idea from Lisa too, to add on to my creative process. ¿Y qué es lo que yo hago? Primero, con la ayuda de mi amiga Siri, first of all, with the aid of my friend Siri, I do this. Oye Siri, dime un número del 1 al 20. La respuesta es 6. I just asked Siri give me a number from 1 to 20. The answer was 6. So I will pick journal number 6. Así que le pedí a Siri que me diera un número del 1 al 20 y la respuesta fue 6. Así que voy a elegir el journal número 6. Eso me da como el primer paso. This is step 1. Usualmente
en un journal como este, como ya tengo fondos medio hechos, eso también me ayuda. Usually with the journal like this, since I already have some backgrounds, it helps me. I have, some pre-made backgrounds here. And, let me see something. Okay. And, así que puedo empezar con cualquiera de estas páginas. So I can start with any of these pages. They already have something. Así que puedo empezar con cualquiera de estas páginas que ya tienen algo. Sin embargo, si queremos ir más allá, yo hice aquí una listita de cosas. I made a list of backgrounds. For example, I made a list of backgrounds. Let me put a big... Y les puse lindis, papel de arroz, pintura acrílica, acuarela, papel de libro, sellos, vellum, transfer, gesso blanco, gesso negro. So I made this list with lindis, rice paper, acrylic paint, watercolor, book paper, etc. So, así que, ¿qué es lo que hago? Aquí tengo 25 fondos y de nuevo le digo a Siri: oye Siri, Ajá. dame un número del 1 al 25. La respuesta es 18. I just ask Siri to give me a number between 1 and 25. It says 18. And the answer to 18 is small scrap paper. Y la respuesta es papel de scrap pequeño. ¿A qué le llamo pequeño? Que no sea 12 por 12, sino que sea 8 por 8, 6 por 6 o algún espacio más pequeño. Y si quiero ir más allá, tengo una lista también de técnicas, que ahora mismo puse 10 solamente, que puse sellos, rubón, stencil, resistencia, y puse solamente 10, pero pueden ser más. And I also have a list of techniques. Stamps, rubon, stencil, resistance, white space, and but there are only 10. You can put a lot more. Y vamos a ir de nuevo. Oye Siri, Ajá. dame un número del 1 al 10. Da como resultado 10. Okay. So, it's with a black shadow, like a silhouette. Ok, así que ahora mismo lo que tenemos es que en este journal necesitamos ponerle un fondo que sea un papel y el punto focal va a ser una silueta. So right now we have this journal. We have to put small paper in the back. Yeah, sí. Yeah. Sí, eso fue muy cool que el Siri diga, ajá. Sí, ella me contesta. Así que vamos a hacer decía, en este journal, con papel en el fondo, y con una silueta. Otra idea que no es mía, que creo que fue Lisa, I think it was you, Lisa. Are you the one with the scavenger hunt? I think it was you. En un live de Cateri, creo que era Lisa, que tenía una lista de cosas que incluían pockets, trenes, botones, rice papers. O sea, tiene una lista como de 50 elementos que quiere utilizar y ella en lo que sea que está haciendo los va tachando. I was not sure what exactly is scavenger hunt, but my suggestion for all of you is this is kind of a declutter challenge. Make a list of all the things that you have in your studio that you want to use, and then you start scratching it out, so you force yourself to use the things that you already have in your studio. No sé si eso es exactamente lo que ella está haciendo, pero hagan una lista como de las cosas que tienen en su estudio, una lista grande, y entonces empiecen a utilizarlas para deshacerse de cosas que tienen en su estudio.
well, Lisa said it's from Janet Young on YouTube. So it's great. So you can go there and use it. And this isn't specific, but you can do your own scavenger hunt. La de Janet Young es específica, pero tú puedes hacer tu propia lista. ¿Ok? Así que es una idea. Así que bueno, so let's start working. Let's see what it came, what we're doing. Since I'm doing a silhouette, I think I will use a paper that is kind of thin, like very busy. So let me see what I have here. Si nos queremos ir más allá con lo random, puedo decirle a Siri que me dé un número y lo elijo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos a hacer 20 ish. So if we can go further with random, let's ask Siri. Oye Siri, Ajá. dime un número del 1 al 20. El resultado es 2. Ok. 2, 2, 1, 2. Ajá. Interesting. I don't know what I'm going to do with this. No tengo idea qué voy a hacer con esto, pero bueno. Vámonos románticos. Let's do romantic. A ver. Oh, tengo una idea. Oh, I have an idea. I think. Oh, this is lovely. So, vamos a buscar una página que esté más o menos open. Let's see a page that is a lot more or less open. Esta misma. This one. Okay, vamos a cortar. Esta página me quedó feita. No sé, hay otra por acá. Let me see if there's another one. Yeah, this one is kind of ugly. I already... This is great. Thank you to be around, Lisa. Yo marqué las que me gustan para asegurarme de no caerles encima. I marked the pages that I really like this one. So I don't put anything on top of it. Así que vamos a poner un papel. Ya se está descosiendo. Esto es 5 por 8. This is 5 by 8. And let's trim the paper. Vamos a cortar el papel. Este es 8. ¿Está bien? Entonces vamos a poner 5. 5. Like that. Se me fue. I lost it. Here. Voy a redondearle las esquinas. I'm going to round the corners. Y le voy a poner ese papel en el fondo. And I'm going to use that paper in the background. I'm going to use a little bit of double-sided tape.
Una cosa que yo puse adicional, ahora solamente les tomé en cuenta los journal porque por el tiempo solamente podía hacer journal. Pero yo añadí para hacer random otros soportes. I only worked this time with 20 because those are the journals and I only have time for to do 20 a journal page. I don't have time to make a canvas or anything, but I add another things like an old journal that I haven't finished, coloring book, an alter object, tags or ATCs, and a canvas. Añadí otras cosas también que puedo hacer, como tengo que mi journal del 2021 que quiero terminar, colorear un libro, alterar un objeto, hacer tags o ATCs o un canvas. Entonces, en realidad pueden poner en esa lista lo que ustedes quieran. Actually, you can put anything you want on that list. Cards, pockets, I don't know. Anything you want. Pueden poner lo que quieran en esa lista al azar. Porque eso les ayuda a decidirse. Le quita de la cabeza el tiempo que uno demora en decidirse. Una de las cosas que uno más tiempo le toma cuando va a crear es decidirse qué hacer. One of the things that takes us most of the time when we're trying to create is to decide what to do. So that is a very cool idea. Y bueno, aquí les voy a dar otra sugerencia. Cuando ustedes están poniendo tape, levanten en los bordes, las esquinitas, y lo doblan así. ¿Ven? Ok, lo van a doblar así. You have, when you're using double side tape, you take the sides and fold it like this. And you do the same in the bottom. Y hacen lo mismo en el fondo, en una esquinita. ¿Ok? Como yo uso las dos cosas juntas, goma y tape, yo voy a quitar el tape de arriba y voy a poner goma. I'm gonna take the top part, I add a little bit of glue here and there and in the corners. Then I place the top aligned. Pongo la parte de arriba alineada. Me aseguro que los bordes también estén alineados. Ok. Y luego jalo el tape. And then I just pull the tape. And it's already glued. Entonces la parte de acá abajo, igual. Jalo el tape. Y ya queda perfectamente pegado a nuestra página de fondo. And this keeps our page perfectly glued. Ok. Voy a añadirle un poquito de... Voy a hacer varias cosas. I'm going to do several things. First, I'm going to seal the page with mixed media glue. Primero que nada voy a sellar la página con goma de mixed media. Pero en realidad esto lo pueden hacer con Mod Podge o con cualquier goma blanca. I'm doing this with mixed media glue, but you can do this with any kind of glue. Thank you, Lisa. You're amazing. You can do this with Mod Podge, any kind of white glue that seals transparent. Or you can use transparent gesso. Pueden usar gesso transparente.
La diferencia es que el gesso transparente seca mate y la goma seca brillante. The difference is matte gesso will dry matte, and mixed media glue or will dry a little bit of shine with it will be dry shiny. And Mod Podge, it depends which one you use. You can use glossy or you can use matte. El Mod Podge, bueno, depende. Ustedes pueden usar el glossy o pueden usar el transparente. ¿Ok? Esto es porque yo no quiero que esta página que es de fondo, que está tan bonita, se dañe. This is because I don't want this background that is so cute. It gets damaged or stained with the mediums I'm gonna use right now. Voy a agarrar una pasta de textura, cualquier pasta de textura. I'm gonna use a texture paste, any texture paste. Right now I'm using cream paste by Stamperia because this was the first one I grabbed. But with a spatula, I'm just the corners, I'm gonna fill a little bit of the paste. Estoy añadiéndole una pasta de textura. Estoy usando cream paste de Stamperia porque es la primera que agarré, no por nada en particular. Pero lo que quería era porque yo quería que fuera blanca, yo quería que fuera, y por eso agarré cualquiera. The only requirement I have is going to be white, so any white texture paste works for this. As you see, I'm taking very, very tiny bits of the paste. Como ustedes se han dado cuenta, estoy agarrando muy poquito de la pasta de textura porque realmente prefiero poner varias capas a que se me forme un chapapote. I'm taking small quantities of the paste because I would rather add several layers instead of having a mess. I'm not doing this in any particular way, a little bit of random. I like to put in the corners. No estoy haciendo esto en ningún orden en particular. Me gusta poner un poco en las esquinas y en aquellos espacios que de repente tienen un pedacito en blanco. And also if in some point like this I didn't align it well and the background page, the page is showing, I add a little bit of texture paste. Por ejemplo, si no he alineado bien la página y como aquí que se ve una rayititita del fondo, entonces lo que hago es que le añado un poquito de la pasta de textura nada más para disimular. Pero esto más que nada es como como un frame, como un marco. This is basically a frame what I'm doing, and you know, adding a little bit of texture here and there. Y estoy borrando un poco los elementos de costura como las tijeras y los hilos. I'm erasing a little bit the sewing elements like the scissors and the thread, because what I really like was the flowers and, you know, the circle, not actually the sewing elements, because I don't sew. So I don't feel, you know, and I'm thinking in a figure of more of ballet thing, so I don't want to be that, you know, specific. Just a little bit. Just a little bit. And then I clean my palette knife everywhere. Y luego limpio la espátula por donde sea. Personalmente, yo prefiero, como ustedes saben, que las cosas se sequen al natural. Personally, I rather leave things to dry naturally, but we don't have enough time, so we have to dry it with the heat gun. Yo usualmente no suelo, a mí me gusta que las cosas sequen
por sí sola, pero bueno, vamos a usar la pistola porque no tenemos tiempo. Lo bueno de la cream paste es que se seca bien rápido. The good thing of the cream paste is it dries very fast. Déjame poner un poquito de agua a esto. Let me add a little bit of water to the brush so it won't die. I have so many dead brushes. This is very interesting. As you see, this is crackling. Como se pueden dar cuenta, esto está craquelando. ¿Y saben por qué está craquelando? Porque abajo tiene goma. And the reason it's crackling is because we have glue in the background. So cream paste usually don't crack, but since we have the glue that is not dry in the background, the combination of both medium makes the paste crackle. Interesting. I almost forgot that. Una de las razones por las que está craquelando es porque en el fondo tenemos goma y la goma no estaba seca. Entonces, cuando le pusimos la pasta de la pasta, que es una pasta ligera, encima y se empezó a secar, empezó a craquelar también. This is how penicillin was discovered. Así se descubrió la penicilina por accidente. This is how penicillin was discovered by accident. Well, it's not my discovery because I remember someone told me once that you can crack mediums with glue, but this is the first time I do it, and it was not on purpose. No es mi descubrimiento porque ya alguien me había dicho que uno puede craquelar medios con la pasta con la goma, pero yo nunca lo había hecho y bueno, lo hice hoy, pero no a propósito. Déjenme separar para que no queden pegadas estas páginas. Ok. Voy a buscar para hacer mi silueta un stencil. I'm gonna look for an stencil to make my silhouette. And I have it right here. Lo tengo justo aquí. Este es un stencil de Stencil Girl Products. Ok. This is a Stencil Girl Products stencil, and it's amazing because they have both the mask and the stencil. Es muy cool porque tiene tanto la figura como el stencil. So I'm gonna try to take this one that I think is very pretty. Very pretty. I need the scissor. Look. I really, really like these stencils.
And they're very inexpensive. I love them. If you're very new to stencils, I strongly suggest you to go to that page, Stencil Girl Products. Si son nuevas a los temas de los stencils, yo les recomiendo los productos de Stencil Girl. La página se llama así, Stencil Girl, como chica de los stencils, porque son bien baratos y son muy buenos. Yes. Kind of, yes. Ok. Si ustedes no están acostumbrados a usar stencil, los pueden pegar con washi tape para que no se les mueva. If you're not used to work with stencils, you can glue them with, fix them with washi tape so they don't move. But if not, you can work with right like that. I'm going to do something different. No voy a hacer la silueta. Estoy dándole. Hey, ¿qué pasó, Charo? ¿Cómo estás? Ahora hago un repaso de lo que hemos... de la metodología. Pero les decía que voy a hacer algo diferente en esta vuelta. Porque no voy a hacer mi silueta en negro, sino en este color que se llama mahogany. Mahogany es como caoba, si no me equivoco. I'm gonna do something different. Instead of doing my silhouette in black, I'm gonna do it in mahogany. So we'll see how it ends. Voy a agarrar una esponjita. I'm gonna take a sponge. And I'm gonna bring just a dot of glue, of paint. Solamente voy a tomar un puntito de pintura. Lo voy a extender y voy a less is more. Menos es más. No traten de a la primera como poner toda la pintura, no importa que todavía se vea claro, porque entonces la pintura se les puede pasar debajo del stencil y se va a ver feo. When you are doing a paint with stencil, less is more. It's better to do a couple of layers and then go back if it's not fully covered, because if you press too hard or put too much paint, it can sift under the stencil and it would smudge and it would look ugly. So just dot, 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 dot. Así que le dan golpecitos, pat, 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 pat. Mientras se va haciendo nuestra bailarina. Sí, and we have our ballerina. Y tenemos nuestra bailarina. Y también le voy a añadir el texto. And also I'm going to add the text that says spin, twirl, and I think leap. Esta es una esponja de cocina. This is a kitchen sponge, an old kitchen sponge that I cut. Esta es una esponja de cocina vieja que corté. Porque para qué gastar plata en
esponjas nuevas. So why spend money on new sponges? Ahora estoy secando la pintura. De nuevo, yo suelo dejar que estas cosas se sequen solas. Pero por cuestiones de tiempo, estamos acelerando el proceso. As I say, I usually leave these things to dry by themselves, but we are accelerating the process due time constriction. ¿Ok? ¿Por qué lo estoy secando? Porque voy a agarrar mi pintura blanca y voy a empezar. Déjame ver si todo. I was trying to so my white gel pen don't die. Okay. ¿Ven lo que estoy haciendo? See what I'm doing? I'm just doodling a little bit. Para que se vea bonito. Solo estoy haciendo unas para que se vea bonito. Y la ventaja, como le pusimos blanco en el fondo, the advantage, since we add a little bit of white in the bottom, if anywhere is sift, we can fix it. ¿Sí? Se dan cuenta que como todas esas letras que de repente se veían como esta, que se le habían ido como una esquinita, cuando las marcamos en blanco, desaparecen. As you see, if any letter is a little bit kind of blurry because of the paint, when you add the gel pen, is the imperfections goes away. One good tip when you're using gel pens on any mixed media surface, now and then just clean it with your hand and then try it on a dry paper, so you are sure it's not clogged and it dies, because it happens when you use your pens in an moist surface. They are prone to die. Es bueno que de vez en cuando están trabajando con sus plumas de gel, las limpien con la mano y luego las rayen un poquito en una página seca, porque la bolita de las plumas de gel se tiende a tapar con la pintura. Es algo milimétrico, pero que uno no se da cuenta hasta que la pluma se muere.
This is a very tiny thing that you don't realize until the pen dies. Y vamos a hacer lo mismo con la bailarina. Pero no vamos a trabajarle, por ejemplo, aquí the pointy shoes. We can do like a crisscross kind of thing here. Le podemos hacer como un crisscross de las, como si fueran las zapatillas aquí. Y le hacemos puntitos en el borde del tutú. We make the dots in the corner of the skirt. And just put a little like this, you know, small things. You don't have to cover the whole image in with the, you can do it, but it's not necessary. For example, I'm going to add some little bit of eyelashes and no, I'm going to take it out. Like a bun, a little bun here. Like the hair. You know, small lines to reflects the body. Yeah, a little bit. See, just small details. I'm going to put bigger the dots because I really like them. And I'm gonna add some not descriptive text. I'm gonna copy this, but in Spanish, so in a way that you cannot read it. Like gira, gira, salta, baila. Okay. Okay. Voy a añadir. I like to frame my pages. Hola, Janina, ¿cómo estás? I like to frame my pages. I always like it. Voy a añadir, voy a añadirle un marquito a la página. Okay. I'm going to add a little bit of, you know, just to frame a little bit of the stress. This is BBK Papayoanus ink, Stamperia ink. Es la tinta de Vicky de Stamperia. Hablando de Vicky, ¿se han fijado? El miércoles en Stamperia tienen el lanzamiento de la nueva colección de Vicky. Speaking of Vicky, Stamperia on Wednesday, they have the release of her new collection. So you can watch it on YouTube and Facebook. Okay. Y voy a añadir unas salpicaduras en rosa. I'm gonna add some splatters in pink. This is powder blush. I think this is the color I'm gonna use.
Vamos a añadir un poquito de agua. Let's add some water to make a little soup, my pink soup. And I'm going to add some splatters here and there. No estoy muy feliz con unos puntitos que puse por ahí. Así que voy a cubrirlos. No pasa nada. Así que voy a poner también salpicaduras color mahogany. I'm going to add also some mahogany splatters, but smaller. Listo. We are done. Así que y terminamos. Aquí está, una paginita rápida, a quick page, with no complications. Entonces, para las que llegan un poquito tarde, e incluso para las que vean esto en repetición, realmente lo que hicimos hoy y la razón por la que se llama Random Sunday es porque todo nuestro proceso creativo lo dejamos al azar. Thank you, Lisa. Doing a recap of what we do today is the name is Random Sunday because everything we lead us here was kind of random. Empecé enseñándoles mis journals, que yo tengo 20 journals de diferentes tamaños, así que si quieren verlos, vayan al inicio del video, que ahí se lo voy a enseñar todo, porque eso nos tomó casi una hora. If you want to see all 20 journals, go back to the beginning of the video because that took us almost an hour. And also, all my journals are numbered. Todos mis journals tienen número, ¿ok? Y añadí unos que no tienen número. And I add some that don't have numbers. It's a binder that I have un portafolio de anillos. Mi journal de Navidad 2022. Mi journal de Navidad 2021. Mi libro de colorear. Un proyecto alterado. Tags o ATC. Y un canvas. I add some of projects that I don't have numbers, the binder, my Christmas journal 2022, my Christmas journal 2021, coloring books, alter project, tags or ATCs, and canvas. Entonces, simplemente le dije a Siri, o cualquier generador aleatorio, que me diera un número del 1 al 20, y me dio el número 6. What I asked Siri, or any random generator number. No, random number generator. Yes, that. De que me diera un número, give me a number from 1 to 20, and it gave me 6. And this is journal number 6. Luego, tengo una lista de, que ahora no me acuerdo de la puse. Tengo una lista de fondos, de tipos de fondos. Also, I have this list. I have it here. No, it's not here. Que van desde usar papel de libro, usar pintura acrílica, usar acuarelas, usar lindis, diferentes cosas que yo suelo usar para, perdón, que estoy buscando la lista, que yo suelo usar para los fondos. Y de nuevo le dije, elígeme un número del 1 al 25. Aquí está.
Aquí están, son 25 que tengo. Again, I ask a random number from 1 to 25. It gives me, I don't remember, I think it was 14. No. Me decía papel pequeño. Ajá, 18. Decía 18, papel de scrap pequeño. A lo que yo llamo papel de scrap pequeño son colecciones que tengan 8x8 o más pequeñas. So what I did is to take a small pad. For me, small pad is anything that is 8x8 or smaller. And then I have 10 techniques. You can have more. Tengo 10 técnicas, pueden tener más. Y yo tengo sellos, ribbons, stencil, resistencia, espacio en blanco, brocha seca, lo que usted quiera. Entonces, me salió el número 10, que era negativo o sombra negra, o sea, una silueta. And the number that I had was 10. There was a silhouette. So, I used a silhouette. Así que, y para ir más allá, decidí usar colecciones 8x8. Saqué todo el bloque de 8x8 y pedí que me dieran un número al azar del 1 al 20. Salió el 2 y esta era la segunda colección que estaba en la pila. And this was, I took like this. This was the second one. I say, they give me one number from 1 to 20. It was 2, and this was the second one. Así que todo fue al azar. So everything was random. Y eso es como un buen ejercicio para desoxidarnos. This is a good exercise when you feel you're a little bit rusty. Como lo estoy yo ahora. Así que para quitarnos el óxido, esto fue el proyecto. Lo hicimos en un momentito, súper rápido. We did it in few minutes. It was very easy, very fast. Lo otro, and I didn't plan it ahead. Y esto yo no lo planeé anteriormente. Yes, as Lisa said, it makes me get creative. Como dice Lisa, eso me hizo ponerme creativa. Y yo no lo tenía planeado de antemano. Yo lo hice aquí en vivo. I didn't plan it ahead. I did it here live. And it was very fun. It was a lot of fun. Otra idea, que esa idea es de Lisa, es un scavenger hunt. Déjame buscar eso por aquí atrás. Ok. Janet Jones en YouTube tiene una lista que es un scavenger hunt, que es como una búsqueda del tesoro, que tiene un montón de elementos que tú tienes que usar en tus proyectos. Lisa pointed me to Janet Jones' YouTube page, and she has a scavenger hunt. They have a lot of elements that you have to use in your projects, and you start, to scratch them out. I made a twist. Yo le di un giro a este scavenger hunt y le sugería que hiciéramos una lista de cosas que tenemos en nuestro estudio que queremos usar. I made a twist and say we made our own scavenger hunt of things that we have in our studio that we want to use. We are guilty of buying too many things and don't use them. So if you put it on a list, you start using them. And you choose it random. Y las eliges al azar. Entonces, como ustedes saben, una falla que nosotros tenemos es que usamos, compramos muchas cosas y no las usamos. Entonces, hacer nuestra propia ruta del tesoro y elegir al azar cosas que tenemos es una genial idea. Y no tiene que ser una cosa, podemos usar en un proyecto varias. Y que lindis, marcadores y stencil. Entonces, eso nos ayuda. We don't have to use one thing in the project. We can scratch several, like lindis, markers, and stencils. I don't know. So the idea is take off the pressure of deciding.
La idea es quitarnos la presión de decidir. ¿Qué dices, Outbound? I think it gets more. Yes. Yes, Kim. There are never enough journals. Funny thing. My favorite kind of projects are canvas. Algo gracioso. Mis proyectos favoritos son los canvas. But I don't have enough time to do a lot of canvas. So somehow I end up doing a lot of journals. So yeah, this was fun. Me alegro que les hayan divertido. Y bueno, recuerden, todas las compradoras de Spectrum Art Creations, tenemos otra lista que nos ayuda a la creatividad. For all of the Spectrum Art Creation customers, remember we have this amazing list. I think I'm gonna keep using it after the challenge because I'm having so much fun with it. Así que recuerden que tenemos esta lista que nos dejó Maddie en Navidad sobre de los proyectos. Yo llevo 9. I've done 9 and I'm working on do at least 2 or 3 more before the 15. But I'm gonna keep the list. No, baby, I'm not organized at all. I did this list last night watching Netflix. Yo no soy para nada. ¿Quién me dice que ella es muy organizada? No, yo no, que va, yo no soy nada organizada. I do love to do lists. My OCD is weird because I love to do lists. I'm kind of have an OCD for that, but I'm very unorganized. Very chaotic. Por algún motivo, yo soy súper caótica. Yo soy nada organizada, pero me encanta hacer listas. Me encanta, me da una felicidad. Me encanta hacer listas. Así es que sí. I really love to do lists. Even, like, I don't know, it's kind of an order in my chaos. Es como un poco de orden en mi caos. Y me encantan las listas. As you see, I'm still a little bit sick. Como ven, estoy un poquito enferma todavía. Pero bueno. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Creo que es posible que cambie los sábados por los domingos, los live en el verano. Maybe. No estoy segura. I think I maybe change the PJs Saturday for random Sundays. Maybe this beginning of the year. I'm still thinking, but I have a lot of fun doing this. So I hope I can see your projects with the random, let's choose a hashtag. Random Sunday. Put it that, like random Sunday. Hashtag random Sunday. O domingo random en español. Pero vamos a ponerle ese, o random project, I don't know. Póngale algo random y luego lo pensamos. I don't know, put something random in the hashtag and tag me. Las ganas de pintar. Love you all. Las quiero un montón. Gracias por acompañarme este domingo. Diviértanse, sigan pereceando. Las que estamos en Panamá, mañana lo tenemos libre. Still keep having some chill out time. Today is Sunday, tomorrow in Panama is holiday too, so we have a long weekend. So, see you around. Bye.